Hoy hay una tarea, pero la tarea, digamos, está relacionada con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Es una tarea de lectura de un artículo científico que ustedes lo van a leer o está asignado para lo que sería la segunda hora de la clase, en la cual queremos que puedan analizar un poco la función de la estrategia corredores biológicos en áreas fragmentadas. Esa sí es una tarea que tienen asociada a el día de hoy. O sea, sí hay una tarea que ustedes van a realizar en función al contenido que está asociado a la clase del día de hoy, así mismo como estás indicando, Matías. Perdón, ahí terminé ya de admitir a las personas que están queriendo ingresar. Bueno, inicialmente esa tarea estaba prevista que ustedes la hagan hoy en un espacio disponible, pero por si no lo puedan llegar a terminar, va a estar disponible la entrega de la revisión de ese artículo hasta el día sábado. Eso voy a ajustar en la página o en lo que sería la plataforma en un momentito cuando terminemos nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, iniciamos entonces este semestre, estuvimos recorriendo desde los primeros conceptos de paisaje, lo que son las diferentes teorías de orígenes de los paisajes, un poco hablamos también de los elementos estructurales del paisaje, estuvimos dialogando sobre criterios paisajísticos, luego ya empezamos a hablar de cambios que ocurren en el paisaje, el efecto borde, y hoy nos abocamos un poco ya a hablar sobre algunas estrategias de manejo de paisaje o de gestión del paisaje en el marco de proyectos de intervención en paisajes por sobre todo de características o de entornos productivos. Estas diferentes estrategias o medidas de manejo del paisaje uno las puede realizar de manera integrada, no es que solamente llevo adelante una estrategia de manejo del paisaje, sino que puedo combinar algunas con otras. Entonces, ¿por qué hablamos de manejo de un paisaje? Por sobre todo cuando estamos hablando de un entorno productivo, porque existe una necesidad de poder establecer estrategias para que de esa manera lleguemos a un logro de ciertos objetivos que estén relacionados con la conservación de estos paisajes, sin poder dejar de lado o sin desmeritar por eso la producción que se realiza en el aire, en el área, perdón. Entonces, esas características o esas estrategias justamente lo que van a buscar es que se puedan dar de manera armónica o de manera correlacional tanto la conservación como la producción en un entorno o en un paisaje determinado. Vamos a primeramente estar hablando de algunas estrategias que se conocen en carácter genérico, es decir, que van a encontrar estas estrategias en más de un autor, son estrategias específicas de un autor, las resumimos en este grupo y ya luego vamos a estar dialogando de estrategias mencionadas por actores específicos. Cuando hablamos de una de las primeras estrategias que se proponen para llevar a cabo un manejo o una gestión de paisaje, se habla de mantener o incluso en el caso de ser posible restaurar la estructura de esos parches o de esos fragmentos con vegetación nativa o esos fragmentos que son de características de vegetación nativa. Siempre teniendo en cuenta de que un primer elemento crítico al momento de llevar adelante la conservación es la vegetación. Entonces, esta estrategia de mantener o restaurar la estructura de la vegetación nativa o de la vegetación original o lo que anteriormente pudo haber sido la matriz de ese paisaje en condiciones naturales, es una de las primeras estrategias que va adelante. Entonces, estas actividades que pueden involucrar justamente o mantener o elaborar algún tipo de medida de restauración, busca enriquecer estos parches si es que se vieron degradados o también poder colaborar con el establecimiento de nuevos parches o de nuevas áreas que contengan esas características iniciales
de lo que era esa matriz original de vegetación. Entonces, esta es una de las primeras propuestas de estrategia que se pueden llevar adelante para gestionar un paisaje. ¿En qué contribuye o cuáles son las ventajas de esta estrategia? Primero, que va a colaborar para maximizar la cobertura vegetal. Esto de alguna manera va a tratar de reducir el efecto borde y de tener también mayor diversidad de especies, así como mayor número de presencia de individuos de carácter vegetal. Va a colaborar para conservar una mayor cantidad de hábitats de especies. Va a ayudar a tratar de mantener algunas condiciones que son específicas de una vegetación natural o nativa, y puede colaborar para aumentar el tamaño de las poblaciones de algunas especies de fauna. Entonces, estas son algunas ventajas de la estrategia que se lleva adelante en varios paisajes con características productivas, que es el mantenimiento o la restauración de parches de estructura vegetal. Que también puede ser una estrategia de gestión o de manejo del paisaje, el mantenimiento o la restauración de la matriz que sea estructuralmente similar a una vegetación nativa. Y esta estrategia es una que se lleva a cabo bastante cuando se realizan actividades que permiten una integración de producción con conservación. Ejemplo, cuando tenemos producción agrícola de carácter permanente, yerba mate, tabaco, que son producciones que se consideran perennes en lo que es el sector agrícola, que se pueden integrar con un sistema de matriz de vegetación nativa que van a dar bastante lugar a lo que son sistemas agroforestales. Esta estrategia también recibe el nombre de sistemas agroforestales, o podrían integrarse con lo que sería la producción ganadera, y hablamos de sistemas silvopastoriles, que combinan ciertas características de especies forestales con la producción ganadera. Cuando hablamos de esta estrategia, hablamos de un paisaje modificado en el cual podemos identificar fragmentos o parches, matriz y corredores, y el espacio que tiene mayor proporción o el que abarca la mayor proporción del paisaje en el cual estamos trabajando es el que ejerce una mayor dominancia en los procesos ecológicos. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia, hablamos de buscar una matriz que tenga o que cumpla una estructura vegetal bastante similar a los parches que tiene la vegetación nativa. Es decir, mi matriz va a tener que ser lo más parecida posible a las características vegetales que tienen los parches, pero con procesos de intervención humana porque están asociados a actividades de producción. Entonces, cuando hablamos de producción de yerba mate integrada con estrategias de presencia de árboles de carácter forestal, o hablamos de sistemas que son silvopastoriles, estamos justamente hablando de que estamos teniendo algunas características parecidas a vegetaciones de lo que era la matriz anteriormente, pero integrada con procesos de producción. Por eso, en estos sitios o con esta estrategia hay una interesante provisión de hábitats, puede aumentar una conectividad en el paisaje, y también se puede ayudar a reducir lo que conocemos como el efecto borde. Volvemos un poco a repetir de que esta estrategia número 2 lo pueden también encontrar con esos dos nombres, o se asocian con esos dos nombres de estrategias de manejo del paisaje, que son los sistemas agroforestales y también los sistemas silvopastoriles. Cuando llevamos adelante esta estrategia, se suele recordar una indicación elaborada por un ecólogo que trabajaba en la parte forestal, un ecólogo forestal, que es Thomas, que recomienda lo que se conoce como la ley 50-11-40, donde el 50% de lo que se conoce como la matriz tiene que estar en un estado de bosque con individuos con árboles de al menos 11 pulgadas de edad,
lo que serían aproximadamente 27,5 centímetros de diámetro de altura al pecho, y 40% de cobertura de dosel, es decir, árboles de gran porte que se encuentran cubriendo por lo menos en un 40% el dosel de la estructura vegetal. Entonces, de esta manera se contribuye a mantener algunas especies o poblaciones de especies que son un poco externas también al paisaje vegetal y mejorar estructura propia en el sitio. Entonces, esta es la estrategia número 2. La tercera estrategia de la cual podemos mencionar es buscar mantener o restaurar áreas conocidas como de amortiguamiento alrededor o que constituyen un poco el área de protección a ciertas áreas sensibles. Entonces, cuando estamos hablando justamente de una escala paisaje, el efecto borde que se puede dar podría minimizarse en el caso de que logremos ese contraste estructural entre la matriz y el área en la cual se tiene una vegetación natural con la creación de lo que se conocen áreas de amortiguamiento. Esto sería parecido a lo que se conoce como el área de amortiguamiento, que crea un poco esa interacción, ese área de paso entre un área protegida y ya un área de características de producción, cumple el mismo rol, que es disminuir el efecto borde y buscar que no haya un contraste o una diferencia tan pronunciada entre la matriz y los parches que tenemos. Hay que tener en cuenta que si se optaría por la estrategia número 3 de crear estas áreas de amortiguamiento, debería ser considerable la superficie de terreno que va a ser destinada a esta área de amortiguamiento, así como a las áreas de conservación, y de que eso va a contribuir también a las acciones o a las actividades productivas del sitio en el cual estamos haciendo el manejo o la gestión del paisaje. Esta estrategia se utiliza mucho en lo que son las áreas de conservación privadas o lo que conocemos como áreas protegidas de carácter privado, que cumplen esta estrategia de áreas de amortiguamiento alrededor de áreas sensibles. La tercera estrategia que podemos llevar adelante es la estrategia de mantener, restaurar o crear corredores biológicos que buscan justamente promover esa conectividad del paisaje para de esa manera favorecer la conservación biológica, pero siempre es importante que al momento en el cual realicemos el diseño o la implementación de un corredor biológico, se puedan hacer estas preguntas que acompañan a esta estrategia. Es decir, ¿qué especies son las que buscan movilizar el corredor? No es lo mismo crear un corredor para movilización de microfauna a un corredor biológico que sirva de espacio de paso a grandes mamíferos, o si el corredor es solamente para el movimiento o también es para el hábitat, si cuán adecuado son las áreas que están conectadas por este corredor, y también cuál puede ser la influencia o la presión antrópica al momento de crear el corredor. Esto hoy en día se trabaja bastante con programas en los cuales uno crea algunas estrategias de sensibilidad en los sistemas GIS para ver las posibilidades de conexión entre parches que se constituyen áreas remanentes y por dónde podría ir un corredor que nosotros decidamos instalar como una estrategia de gestión o manejo del paisaje. Por eso es que sobre esta estrategia ustedes van a tener una lectura bastante interesante de unas acciones llevadas a cabo y ver un poco cómo esos criterios que se utilizaron para establecer corredores en un ecosistema forestal fragmentado. Otra estrategia que se puede llevar a cabo para el manejo del paisaje es mantener y restaurar lo que sería la heterogeneidad en el espacio, para de esa manera capturar gradientes en el ambiente o capturar diferencias en el ambiente. Cuanto más heterogéneo, cuanto más diverso es el paisaje, tiende a que en él habiten o a alojar mayor riqueza de especies nativas, tanto desde el punto de vista de la flora como desde el punto de vista de la fauna.
Y esta heterogeneidad uno lo puede incrementar cuando empieza a aumentar la presencia de parches. Cuando hay muchos paisajes de características antrópicas, es decir, donde la intensidad de uso es muy alta o la producción a la cual se destina el área es muy alta y los remanentes que se ubican en áreas no productivas son bajas, normalmente lo que se hace es recurrir a estas áreas no productivas, como las zonas bajas, las zonas de humedales, las zonas de topografía pronunciada, las que se destinan para poder restaurar o generar una heterogeneidad en el paisaje. Entonces, esta sería otra estrategia en el caso de que estuviésemos haciendo una estrategia de gestión. Bueno, estas 5 primeras, digamos que son diferentes estrategias de carácter general al momento de hacer una gestión o manejo del paisaje. Ahora vamos a ver algunas propuestas de acciones que se pueden aplicar en hábitats para favorecer la conservación. Esta es una propuesta de Lindenmayer y Hobbes que nos habla de, podemos buscar por primera vez el mantenimiento. Y hablamos de mantenimiento cuando buscamos mantener algunos hábitats que anteriormente fueron eliminados y por sobre todo se trata de controlar algunos procesos que son considerados amenazas. ¿Cuál es la premisa de esta estrategia o de esta acción propuesta llamada mantenimiento? Es mejor evitar procesos de degradación que revertirlos. Entonces esa es la premisa o la idea central, acción o de esta estrategia llamada mantenimiento. O sea, el mantenimiento es cuando buscamos justamente controlar esos efectos que amenazan para evitar un mayor aumento de la degradación de los hábitats. La siguiente acción que ya propone Lindenmayer y Hobbes, en el caso de que ya exista una degradación considerable, es el mejoramiento. El mejoramiento busca que algunos hábitats que ya fueron degradados, ya sea por reducción de espacio o por eliminación, puedan nuevamente volver a recuperar sus características para volver a un estado inicial del ecosistema o por lo menos para revertir esos impactos de degradación. Acciones que se pueden llevar a cabo, que se conocen como estrategias de mejoramiento, es eliminar especies exóticas, reintroducir especies nativas, y estas acciones normalmente están directamente vinculadas con intervenciones de carácter antrópico en busca de acciones de rehabilitación o de restauración. Entonces, quienes hayan cursado ya sea biología de la conservación o restauración ecológica, podrán asociar esta acción de gestión del paisaje que proponen Lindenmayer y Hobbes, a los cuales ellos le llaman mejoramiento, con acciones que desde el punto de vista de la restauración se corresponden con rehabilitación o restauración de un paisaje, pero ya consiste en eliminar una degradación y de esa manera favorecer a la vuelta al ecosistema original o inicial de un determinado sitio. Y una tercera propuesta que proponen estos autores es la reconstrucción. Entonces, la reconstrucción ya es una acción que se lleva a cabo cuando un hábitat fue altamente degradado y ya se requieren no solamente eliminar los factores de degradación y dejar que la naturaleza se recupere, sino que ya es necesario reintroducir esas especies que se perdieron. Esta normalmente es una de las acciones más costosas y que requieren mayor plazo al momento de realizarse, pero es una de las más necesarias y más utilizadas en áreas altamente degradadas, áreas muy fragmentadas y en lo que se conocen como espacios relictuales. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando hablábamos que ya solamente quedaba un 10% remanente de lo que se consideraba una vegetación o una característica de cobertura natural, hablábamos de un espacio llamado relicto? Cuando tenemos este tipo de características es cuando ya se recurre
a esta acción de manejo llamada reconstrucción. Entonces, estos autores, ¿verdad?, nos proponen mantenimiento, nos proponen mejoramiento y nos proponen reconstrucción. Y finalmente, esta también es una tabla muy interesante, que es una propuesta de Kramer y Hobbs, en donde ellos nos dan así un nombre específico a cuáles pueden ser las estrategias que llevemos a cabo. Pero sí nos proponen hacer un cruzamiento entre qué, entre los niveles de amenaza que existen en un paisaje y cuál es la probabilidad que tiene de resistencia y de recuperación el paisaje o el ecosistema del cual estamos hablando. Entonces, en ambos aspectos, en la probabilidad de resistencia nos da los valores bajo, medio y alto, y lo en cuanto al nivel de amenaza nos da valores bajo, medio y alto. Entonces, ¿en qué consiste este cruzamiento de información? Si yo tengo un espacio, un paisaje que tiene una alta probabilidad de resistencia, que es lo que ustedes ven en el cuadro superior izquierdo, y están en un espacio de nivel de amenaza bajo, en ese paisaje yo no necesito ninguna acción de manejo, porque no observo ninguna acción de degradación que necesita ser tratada para evitar que exista mayor pérdida de hábitat. Sin embargo, si yo tengo un ecosistema que tiene una alta probabilidad de resistencia y un nivel de amenaza medio, necesito una protección y una restauración rápida. Y ya, una vez que tengo un ecosistema con probabilidades de resistencia alta, pero también un nivel de amenaza alto, necesito una urgente protección y restauración. Ese es el concepto que mencionan estos autores es entre lo rápido y lo urgente. O sea, lo urgente requiere acciones inmediatas y lo rápido, acciones en el corto plazo. Si vemos, por ejemplo, un ecosistema que tiene una probabilidad de resistencia media y un nivel de amenaza bajo, tengo que tener un nivel de gestión de amenazas bajo, no necesito que sean acciones muy intensivas. Si tengo un nivel de amenaza medio con una probabilidad de resistencia media, necesito activas reducciones de las amenazas. Y si tengo una probabilidad de resistencia media y un nivel de amenaza alto, necesito rápidas intervenciones de gestión. Y si tengo por otro lado un ecosistema de resistencia baja y un nivel de amenaza bajo, ya debo iniciar con acciones de minimización o prevención de amenazas. Si mi ecosistema tiene una probabilidad de resistencia baja y un nivel de amenaza medio, necesito un nivel de gestión bajo pero continuado, es decir, a largo plazo. Y si tengo por otro lado ya un ecosistema de resistencia baja ante un nivel de amenaza muy alto, probablemente esté ante la necesidad de cambiar o de transición a un nuevo sistema. Esto normalmente ocurre cuando tengo áreas que han sufrido mucho disturbio, que es muy difícil su recuperación, ya sea de procesos hidrológicos o porque hay escasos remanentes o baja heterogeneidad, y normalmente se dan en acciones productivas de extracción. Si tuve una cantera, si tuve una zona de extracción de áridos, si tuve una zona de extracción de suelo, que sufrieron por un nivel de amenaza muy alto y las características del ecosistema era de resistencia muy baja. Entonces, son 9 propuestas a tener en cuenta, desde las cuales yo puedo ir generando nuevamente estrategias dentro de cada una de estas propuestas para de esa manera ir haciendo un correcto manejo del paisaje en el cual estamos trabajando. Nunca perder de vista que como estamos trabajando en entornos productivos, tenemos que integrar estas acciones con la actividad productiva. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Destinamos un área a la conservación y un área a la producción, o generamos estrategias de producción integradas, como son esos sistemas agroforestales o esos sistemas silvopastoriles, en los cuales sí se pueden dar las dos acciones al mismo tiempo en el mismo espacio. Pero cuando esto no es posible
porque algunas actividades de producción permiten, que es lo que normalmente se genera como estrategia o como opción, destinar un área o un porcentaje del área a la conservación y un porcentaje del área a la producción. ¿Cuál es el porcentaje ideal? No tenemos el porcentaje ideal, tenemos diferentes literaturas de referencia. Sí sabemos que en Paraguay, por ley, un 25% de la superficie que se tiene de un terreno tiene que conservar las características boscosas, porque eso está reglamentado por ley. También todo lo que sería el bosque ripario o el bosque que acompaña los recursos hídricos tiene que ser mantenido, porque eso también está indicado por ley de recursos hídricos, pero aparte de eso, el porcentaje destinado a conservación que decida digamos, un propietario o un productor ya está mucho en función a las opciones que se le presenten, a las estrategias de gestión y a la decisión propia que tenga cada uno de ellos. Y también comentarles una estrategia que normalmente se sigue, una serie de pasos que se siguen al momento de ir creando estas estrategias de manejo del paisaje, que es la evaluación visual del paisaje. Esta es una propuesta que en 1999 ya lo habían presentado Galloso y Acuña, pero que hoy en día, integrado con las estrategias de sistemas de información geográfica, sigue siendo una herramienta bastante interesante para analizar un paisaje. Entonces, cuando se va a llevar adelante una evaluación visual del paisaje, primeramente lo que se hace es hacer un inventario del paisaje. Cuando hablamos de hacer un inventario del paisaje, estamos refiriéndonos a poder conocer esas características iniciales del paisaje, cuáles son sus características de topografía, cuáles son sus características de puntos de interés, si tiene presencia de cursos de agua, cuál es la cobertura vegetal dominante, qué recursos paisajísticos están presentes en él, qué alteraciones ya se estuvieron dando en él. Y a eso le llamamos un inventario inicial del paisaje, como una primera descripción. Luego de eso se plantea hacer un análisis del paisaje. Esto normalmente ya se realiza con algunas herramientas de los sistemas de información geográfica como FRAGSTAT, que nos analiza la presencia de fragmentos o la fragilidad de un paisaje. O aquí también se recurre a hacer clasificaciones supervisadas y no supervisadas de los diferentes componentes y también tratar de identificar si hay algunas zonas en el territorio que son más sensibles o que pueden ser más sensibles para de esa manera determinar a esas zonas como las que requieren mayor intervención. Una vez que yo he hecho el inventario y el análisis, ya tengo los insumos para establecer los objetivos del paisaje. ¿Y qué entendemos por objetivos del paisaje? Identificar cuáles son los valores visuales o cuál es el objetivo con el cual yo quiero gestionar un paisaje, para lo cual tengo que establecer prioridades y pautas de manejo, es decir, áreas que yo voy a considerar como prioritarias para un manejo de conservación. O un área que tiene una riqueza de hábitat, que es la que voy a considerar como la prioritaria para la conservación. En función a esos objetivos empiezo a hacer el diseño. Entonces aquí empiezo primeramente a ver si tengo alguna limitante, ya sea del tipo biológico, ecológico, económico o tecnológico, sobre todo económico y tecnológico, y de esa manera voy desarrollando cuáles podrían ser las soluciones para gestionar mi paisaje o cuáles podrían ser mis estrategias de gestión del paisaje. Eso lo hago en un diseño. Ya luego viene el momento de implementar, llevar a cabo estas acciones en el terreno, aplicando ese plan de diseño de paisaje y sin dejar de tener en cuenta, y muy importante, las acciones de monitoreo en las cuales voy a ir inspeccionando y evaluando las acciones que se van haciendo
en función al diseño de paisaje. Aquí es importante, desde un primer momento, tener bien en claro cuáles serían mis criterios de logro o mis indicadores para que yo pueda indicar si mis estrategias de gestión del paisaje están siendo o no adecuadas para el logro de los objetivos que yo me propuse. Entonces siempre van a tener que ir acompañados los objetivos con las acciones de diseño, la implementación y el monitoreo. Entonces, las estrategias, las acciones que cada uno de ustedes decida, la pueden identificar desde diferentes autores. Vuelvo a decir, aquí no hay recetas estandarizadas, sino hay decisión de toma de decisiones en función a las opciones que tengo y a las que me permitan tomar los dueños de los sitios en los cuales yo voy a llevar adelante estas estrategias de gestión. Y para ello les quiero invitar a todos ustedes a leer este artículo, a mí me parece bastante interesante. Es un artículo de Ruiz Cardona y Luque, que hicieron un análisis de corredores biológicos como estrategia en paisajes altamente fragmentados. ¿Qué me gustaría que ustedes identifiquen de este artículo? Lo van a leer ustedes en grupo. 5 ítems o 5 indicadores, consultas que me gustaría que puedan identificar leyendo, haciendo una lectura del artículo. Primeramente, ¿cuáles fueron las poblaciones que fueron sujeto de estudio para identificar si funcionó o no el corredor biológico? Es decir, se estudiaron aves, se estudiaron microfauna, se estudió mamíferos, se estudió vegetación. ¿Qué se estudió? Si se incluyó o no participación ciudadana, porque es importante hacernos la pregunta, ¿tenemos que involucrarle sí o no a una comunidad, sí o no a quienes trabajan en un lugar para que efectivamente funcione nuestra estrategia? ¿Qué herramientas se utilizaron para definir la mejor conexión entre las áreas fragmentadas? ¿Qué metodología emplearon para crear estos corredores biológicos? ¿Y qué áreas decidieron incluir en el corredor? ¿Y qué estrategias propusieron para manejar el paisaje desde la creación del corredor? Entonces, este es un artículo que cuenta un proyecto que se realizó con sus resultados y me gustaría que lo lean justamente para que de esa manera tengan idea de qué es lo que se espera lograr en el momento que se realiza o se plantea hacer una estrategia de manejo o de gestión del paisaje. Entonces, esto era lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna Profe, pregunta, alguna consulta. Sí, sí, ¿cómo era el Emilio. tema de las poblaciones sujetas de estudio? Sí, cuando estos autores están contando la experiencia, están hablando de cuáles fueron las poblaciones que se estudiaron para verificar si el corredor biológico tuvo éxito o no. Y les van a indicar si fueron poblaciones de vegetación, si fueron poblaciones de aves, si fueron poblaciones de microfauna. Microfauna, hablamos por ejemplo de presencia de insectos, hormigas, o si fueron mamíferos. Entonces, ¿qué poblaciones ellos consideraron para decir, empezaron a tener mayor movilidad las aves, entonces tuvo éxito en nuestro corredor? O empezaron a tener mayor espacio de hábitat, la microfauna, y tuvo éxito el corredor. A eso se refiere un poco las poblaciones en estudio. No son poblaciones humanas, no son poblaciones que usan los corredores. Entiendo, gracias, profe. Super. ¿Alguna otra consultita? No sé ya si ustedes están cansados ya. Bueno, entonces les voy a dejar ahora para que puedan dialogar con sus diferentes compañeros de grupo leyendo este artículo. No es un artículo largo, lo van a poder leer fácilmente. Yo sé que todos ustedes ya están ahí con la tesis fácilmente leyendo los artículos científicos, está en español. Así que es identificar estas ideas y poder redactarlas en un documento para poder hacer el análisis correspondiente a manejo del paisaje. Entonces, con este contenido cerramos nuestra clase de hoy.
El próximo lunes nos encontramos nuevamente, este mismo enlace ya para hablar sobre paisajes productivos. Y Lisandri, Profe, te quería hacer una consulta más sobre un artículo que en el que vos trabajaste, te pedí en el correo. No sé si es que tienen sobre paisajes productivos en el Chaco. ok, déjame checo el correo y te contesto. Dale, muchas gracias, Estuve profe. sin conexión nomás por ahí. Dale, Dale, gracias. dale. Bueno, entonces si no hay consultas por ahorita, que tengan una muy buena tarde. Gracias por la presencia y cualquier cosa me escribe. Nos encontramos el próximo lunes. Dale, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos.